lo que no es como que no es, llamando lo que no es, llamando al pecado, pecado, y llamando a las cosas que son por su nombre en medio del pueblo de Dios. Eso es trabajar en la obra de Dios. Porque yo creo que usted tiene que pensar en usted mismo. Los pastores tienen deseos malos o no los tienen. No diga que no o diga que sí. Ahora, si nosotros los pastores tenemos deseos malos, entonces ¿cómo serán las ovejitas que nosotros estamos cuidando? Si se supone que nosotros los predicadores somos fuertes y gente de fe y que prediquen contra del adulterio y la fornicación con ganas, y nosotros tenemos ganas de fornicación y adulterio, entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que predicar la palabra desnuda, porque solo la palabra de Dios es la que puede limpiar de pecados a la gente. Entonces este año es de restitución, pero ¿cuál es la restitución que vamos a hacer? Una comunión con Dios diferente, fortalecer nuestra relación con Dios para acercarnos a Él, y cuando nos acerquemos a Él, Él va a ser para nosotros el ser supremo, el más digno de supremas alabanzas, y no habrá nada ni nadie en la tierra delante del cual nos dobleguemos nosotros, sino solamente delante de Él, porque Él es el Rey de mi vida. Esa es la restitución que tenemos que hacer. Que los partidos políticos en tiempo de elecciones no te agarren como chivo. ¿Me perdona, pastor? Que no te agarren como chivo, que no te agarren como número, que se den cuenta que con la iglesia no se puede jugar, que jueguen con los demás, que son de su calaña, pero con la iglesia no se puede, porque la iglesia tiene una sola misión: representar el reino de Dios en la tierra. No tiene que andar en política, ni en negocios, ni en nada. El que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué era usted, Juan Montalbán? No era nada. Cuando Dios decidió llamarlo para ponerlo como embajador del reino, ¡qué honor! ¿No se ha dado cuenta? Eso tiene que ser restituido. La cordura tiene que ser restituida a la iglesia. Somos la iglesia. Y como decíamos al principio, solo la iglesia tiene derecho de hablar en el nombre de Jesucristo. ¿O hay otro? Y el nombre de Jesucristo, Dios le dio un nombre. Ayúdenme, pastores, ¿cómo fue el nombre que Dios le dio a Jesucristo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se dobla y el diablo tiene rodilla, toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Ese nombre glorioso es el que Él nos dijo que lo usáramos. Solo nosotros podemos, nadie más puede. Por eso es que todo el mundo habla en el nombre de Jesús, pero no ocurre nada. No ocurre nada. No ocurre nada. Pero cuando un policía llega en nombre de la ley y llega a su casa y le dice: lo vengo a traer preso. ¿Pero por qué, señor? Si no he hecho ningún delito, yo mire, soy inocente. Sí, pero lo vengo a traer en nombre de la ley. Pues ni modo, abre la puerta con temblores y se va, porque la ley llegó. Solo la iglesia es la ley en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ya se dieron cuenta. Yo no sé si se dieron cuenta, yo me di cuenta y me avergoncé y lloré y me apené. Se dieron cuenta que la iglesia no ha cumplido su papel en la tierra. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ah? ¿Se dieron cuenta, hermano? Ok, entonces tenemos que hacer saber: solo la iglesia puede actuar con la misericordia de Dios, nadie más. Y solo la iglesia, hermano Francisco, puede amar con el amor de Dios. Solo la iglesia. Y solo la iglesia puede actuar con el poder del Dios Altísimo. ¿No dicen amén? ¿No les interesó eso? ¿Qué tal que les dijera que el poder ciudadano se lo dan a ustedes? ¿Ah? Solo es el poder ciudadano. No dije la comandancia de la república, no dije eso. Dije el poder ciudadano se lo dan a ustedes. Diría: wow, ahora sí podemos hacer y deshacer. Pues a la iglesia se le dio el poder de hacer y deshacer en la tierra. Se le dio ese poder para hacer y deshacer. Pero la iglesia no hace cosas malas. La iglesia solo hace cosas buenas. La iglesia solo restituye por el reino de Dios. La iglesia deshace las obras del diablo, porque nuestro Señor vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Y cuando Él se fue, dijo que Él
nos dejaba para que continuáramos con la obra de Él. Pero le quiero recordar a los pastores que hace tiempo se lo dije. El Señor dijo: ustedes pueden hacer lo mismo que yo hice aquí en la tierra. Amén, pastores. Digan fuerte sí. Amén. No, Señor. No, Señor. Él dijo: y aún más harán, porque yo voy al Padre. ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron? Y cuando Jesús andaba en la calle, los demonios temblaban. Cuando Jesús andaba en la calle, los malos se transformaban, los enfermos se sanaban, etcétera, etcétera. Los perdidos se salvaban. Y dijo: la iglesia hará más, porque yo voy al Padre. ¿Ok, pastores? Dios me los bendiga entonces. Año de restitución. Pero ¿cómo va a restituir? ¿Cómo va a restituir el celo por la obra del Señor? Ok, la iglesia es la que tiene el celo de Dios en la tierra. Amén, hermanos. El celo de Dios en la tierra. Y ese tiene que ser restituido. Porque hoy miramos a la congregación mundana y a nosotros no nos da nada. Miramos al pueblo de Dios en vergüenza y a nosotros no nos da celo. Entonces el celo de Dios debe ser restituido. Ok, imagínense que tiene una mujer nuevecita de paquete. Y entonces tiene, si se la vuelven a ver, usted se pone celoso. Esa es suya, no se la puede volver a ver nadie. Esa es suya, nadie la puede tocar. Pero luego pasó el tiempo y se le murió todo y se le enfrió todo. Y la mira jalando con otro. Ya no siente nada. Ah, bueno, ya no siente nada. Ya no es el esposo de esa mujer que recibió una nuevecita de paquete. Para volver a sentir como el principio, tiene que restituir, tiene que trabajar, volverse a enamorar, ver dónde está algún puntito que le quedó bueno para que usted se vuelva a reenamorar y vuelva otra vez el celo a habitar en usted. Muchos de los pastores hemos perdido el celo de Dios. ¿Me vuelven a ver, pastores? ¿Pastores me vuelven a ver? ¿Hemos perdido el celo o no hemos perdido el celo? Me llamó alguien del Brasil, un hombre que tiene un gran ministerio, y al ver el ministerio preguntó: hermano, ¿y ustedes quiénes son? Digo, ¿quiénes son? ¿Son pentecostales? ¿Son calvinistas? ¿Son de no sé dónde? Porque el mensaje de ustedes, creo que les parece a ellos muy bien, pero los calvinistas dicen que todos estamos predestinados o para salvación o para perdición. Es decir, si usted está predestinado para perdición, ni que haga lo que haga, está predestinado para perdición. Y si está predestinado para salvación, haga lo que haga, está predestinado para salvación. ¿No le da celo eso? Que esos bandidos estén hablando en nombre de la iglesia. ¿No le da celo? ¿No le da celo? ¿No le da celo que los presidentes de las denominaciones estén echando como jornaleros? No como jornaleros, como mendigo a los pastores de sus organizaciones para que los pastores no sigan apropiados en lo que ellos consideran sus propiedades. ¿No le da celo de eso? ¿No le da celo? ¿No le da celo que cuando un pastor se enferma, la denominación que lo mandó a trabajar y a construir, y después que está enfermo lo echa como gato a la calle? ¿No le da celo? ¿No le da celo, pastor? ¿No le da celo? No, pero no me dijo nada. ¿Le da celo o no le da celo? El celo tiene que ser restituido. Cuando nosotros miremos a las mujeres de nuestras congregaciones enseñando lo que saben que enseñan, tenemos que sentir celo por esa mujer que debe vestirse con decoro, pudor y modestia. Debemos de sentir celo cuando los hombres estamos maltratando a nuestras mujeres. Los pastores debemos de sentir celo porque los santos no pueden hacer eso. Esos no son los hijos de Dios. Así no actúan. Tenemos que sentir celo por la doctrina del Señor Jesús. Los calvinistas dicen: es la doctrina de Calvino, por eso se separó con Lutero, porque Lutero también tenía su doctrina, y los bautistas sus doctrinas, y los de las asambleas sus doctrinas, y los de las profecías sus doctrinas. ¿Quién le ha dicho que hay tantas doctrinas para llegar al cielo? Solo la doctrina de Jesús. Los apóstoles tenían la doctrina de Cristo y
nosotros, si tenemos la doctrina de los apóstoles, tenemos la doctrina de Jesucristo, hay que volver a la Biblia. Eso tiene que ser restituido. No importa quién diga lo contrario. ¿Está oyendo? No importa quién diga lo contrario, porque los líderes con doctorados, maestrías y qué más se dice, y posgrados, esos pueden tener muchos cartones y pueden decir muchas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Es lo más importante. Debe ser restituida la obediencia plena a la Biblia y solamente a la Biblia. Debe ser restituida. ¿Me oyeron bien? ¿Están de acuerdo, pastores? Porque usted puede decir, pastor, estoy en desacuerdo. Porque yo soy bautista y yo tengo mi doctrina bautista. Bien, siga con la doctrina bautista. Cuidado, se va al mal victorio. ¿Me está oyendo? Y no le estoy invitando a salirse de sus denominaciones. Le estoy invitando a que el corazón del pastor se vuelva a Dios. Simple. Para que cuando le pregunten a los presidentes de sus denominaciones qué dicen en el ministerio, díganle que el ministerio está en desacuerdo, que los siervos de Dios sean siervos de las denominaciones. Pero que el ministerio está de acuerdo absolutamente en que los hijos de Dios vuelvan a su Padre Dios, que los siervos de Dios vuelvan a su Padre Dios. Así díganselo a todo el mundo, porque no hay nadie que pueda negar eso, aunque le sea contrario a ellos. Entonces, la restitución empieza por uno. ¿Cuál? El fortalecer nuestra relación con Dios. Ahí empieza la restitución. Usted no puede dejar de ser idólatra si todavía no es un verdadero hijo de Dios. Usted no puede dejar de ser desobediente si todavía no es hijo del obediente. ¿Se acuerdan que Jesús clamaba con gran clamor y lágrimas, y a causa de su obediencia, a causa de su aprendió obediencia? Entonces necesitamos ser obedientes ¿a quién? A Dios. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está la voz de Dios? En la Biblia. Simple. En un libro que se parece tanto a no. Que el mejor pastor de toda la tierra dice que hay una coma que tiene que cambiarse en la Biblia. La Biblia dice que ni una J ni una coma. Ya se fijó. Restitución a la relación con Dios a través de la oración de la iglesia. La iglesia va en busca de lo suyo, porque Álvaro Berrillo va en busca de lo suyo. Señor, no tengo camisa, y miren, me están mirando los lomos los hermanos, necesito camisa. Pero eso no necesita la iglesia. La iglesia tiene que estar cubierta con las obras de justicia. ¿Estamos oyendo, hermano? Entonces la restitución, ¿a dónde empieza? Y quiero preguntarle al pastor, quiero saber si oyeron. Liloa, ¿la restitución dónde empieza? Porque tiene que ser la restitución de la iglesia, de los poderes de la iglesia, de la autoridad de la iglesia. Todo lo que la iglesia no ha tenido tiene que ser restituido para hablar y actuar como iglesia, y que el diablo sepa que hay iglesia en la tierra, que hay iglesia en Managua, que hay iglesia en Ciudad Sandino, que hay iglesia en Liloa, que hay iglesia. No es que esté lleno de pastores, lleno de pastores está, pero la iglesia es la que tiene el poder. ¿Puede dar su respuesta? ¿Cuál fue la pregunta que le hice? No, yo no sé, pero se me olvidó. ¿Cuál fue la pregunta que le hice? ¿Por dónde empieza la restitución de la iglesia? Volver a la palabra de Dios. Cuando yo veo a María, yo me pongo mal. Yo no soy usted, ojalá se pusiera mal igual que yo. Cuando yo veo a María, que no era una boluda, sentándose a los pies del maestro, cuando los afanes estaban ahí,
Dios mío, ¿qué le pasó a esa mujer para ir a sentarse a oír al maestro en medio de los quehaceres de ese momento? Porque no llegaba Jesús solo, llegaba con su séquito de apóstoles y quién sabe cuántos seguidores. Usted sabe en ese momento sentarse, pero el Dios de los cielos y Señor de la tierra dijo: ella se llevó la mejor parte, que no les será quitada. Entonces la restitución empieza por el oír a Dios hablar, por fortalecer su relación con Dios a través de la oración de la iglesia, que no es la oración obligada, que no es la oración cansada, es la comunión con el Padre suyo, con el Ser Supremo, es la relación con ese Dios maravilloso. Un encuentro con Él es lo más gratificante para la iglesia y para los cuerpos de la gente también. Fortalecer eso, apartando un día consagrado para Dios, un día donde usted le dice a su mujer: no me moleste, quiero estar con Dios nada más. Anastasio, fíjate que se cayó el local de la iglesia. Anastasio estaba reunido con el Señor de la iglesia. Y por ende el Señor de los locales, pero los locales Dios no les presta mucha atención, porque los locales que Dios tiene como prioridades son la iglesia que esté en los cuerpos de la gente, casa de oración y templo del Espíritu Santo. Si Anastasio se sale corriendo, lo que le puede pasar es que pierda hasta el zapato y después tenga que orar por el zapato y por el zinc que se le perdió. Pero si no se mueve de ahí porque tiene un tiempo consagrado para Dios, viene y le dice al Señor: Señor, me vinieron a decir que se cayó el local donde nos congregamos. Señor, tú eres el Señor de la iglesia. Yo no me voy a ir de aquí, porque yo no me voy de aquí hasta que tú me bendigas y me des lo que yo como iglesia necesito. Cuando se levante de ahí, posiblemente los vecinos van a decir: pobrecito el hermano Anastasio, unámonos todos y levantémoslo para que cuando venga el hombre ya lo encuentre levantado. Pero si se va corriendo, perdió el zapato y perdió el zinc y perdió la madera. ¿Me están escuchando, hermano? Dios es Dios y debe ser restituido a nosotros el valor de Dios, el temor a Dios, el respeto al Dios grande. ¿O no es así? Entonces no es fácil la restitución, porque usted se va a levantar como columna de la casa de Dios. No se va a levantar como una ramada que la siembra de un sol y ya está. Entonces necesita usted volverse un hambriento y un sediento de Dios. Entonces se restituye fortaleciendo esa relación con Dios a través de una oración espiritual, a través de volver a la Biblia con docilidad. Usted lee la Biblia a ver qué le dice la Biblia. Ya no lee la Biblia para ver qué le dice a esos malvados, adúlteros, mentirosos y fornicarios a los que usted le predica. Usted va a leer la Biblia para que la Biblia le hable. Y cuando la Biblia le hable a usted, háblele a sus hermanos, porque son hechos del mismo material. Gloria a Dios. Restitución empieza por fortalecer la relación con Dios. Y cuando usted tiene relación, le cae mal si le cae mal a alguna persona, comienza a relacionarse con esa persona y va a decir: fíjese que yo tenía un mal concepto suyo, me habían dicho que usted era un ogro, que usted era así, pero ahora que lo conozco, hombre, perdóneme, es usted una gran persona. ¿Me escuchó eso? Cuando usted se relaciona con alguien, cuando usted se relaciona, se va a acercar a ese alguien. Imagínense si conocemos a Dios a través de una relación que nos acerque a Él todos los días. Entonces Dios llegará a ser el Ser Supremo en mi vida. También yo lo amaré por encima de todas las cosas. No habrá nada ni nadie más importante. Y cuando eso pase en la vida, usted ha sido restituido como templo del Espíritu Santo, como casa de oración. Habrá sido restituido como embajador, como ministro, como mensajero. Habrá sido restituido. ¿Entendió esto? ¿Lo oyeron bien, pastores? Ok. Pero la restitución para la iglesia empieza ahí. Segundo, diría yo, es que usted oiga y haga. Porque usted puede oír aquí y no hacer mañana.
Si usted oye y no hace, es como aquel que dijo, sí Señor, yo voy a ir, y al final no fue. Entonces no se le contó como obediencia, se le contó como desobediencia. Ahora, ustedes son pastores, ¿verdad, hermanos? Y estamos aquí como coordinadores. No hemos coordinado nada todavía, ¿verdad? Pero este año, 2013, nos vamos a reunir. El lunes empezamos una reunión con 10 pastores. Aquí vamos a almorzar, les prometo un buen almuerzo, para que hablemos más detalladamente, más cerca. Y luego vienen otros 10 y más cerca. 2, 3 horas, 4 horas hablando, platicando, comiendo, ni se siente. Porque si vamos a trabajar como obreros, restituyendo en nosotros la iglesia, tenemos que detenernos, porque si no empezamos por nosotros, le aseguro que el trabajo por la iglesia usted no lo puede hacer. Entonces, y aquí no estamos hablando de nada más que eche a andar su ministerio pastoral. Cuando lo llamaron a ser pastor, adelante hermano, adelante, adelante. Cuando venga alguien, hermana Elia María, me lo trae acá adelante, yo, por favor. Ok, ¿qué le estaba diciendo? ¿Quién lo llamó a ser pastor? Esa fue la pregunta. ¿Quién? Dios. Ok. Entonces vamos a empezar por aquí. Restitución es lo que tiene que estar en la boca, en la mente, en el corazón, en la conciencia, en el alma, en el espíritu, en todo nuestro ser. Restitución. Yo estoy haciendo mi casa ahora. Y no crea que tengo el regalo todavía, pero ya tengo un poquito. Estoy haciendo mi casa y quisiera verla hecha mañana, porque estoy hasta el copete de la casa vieja que tengo. Hermanos, entonces yo paso pensando cómo hacer, cómo pagar menos, cómo ahorrar, qué debo hacer, Señor, qué hago. Paso pensando. Imagínense si así pensamos en la restitución de la iglesia. Imagínense si así pensamos en el avivamiento. Imagínense si así pensamos todos los días. Yo le aseguro que el lugar de oración se volverá el lugar de refugio más hermoso para todos los pastores. Y como coordinadores tenemos que ir a los demás. ¿A qué? ¿De qué les va a hablar? ¿De la caja fúnebre? ¿De qué les va a hablar? ¿De unirnos para que la policía no nos lleve? ¿De qué les va a hablar? Si no lo entiende, si no ha sido restituido en usted todo lo que hemos mencionado, usted puede ir y los pastores a los que visitan, lo que lo van a hacer es correrlo, porque él está ocupado y usted le está hablando solo palabras, está cansado de palabras. Pero cuando llega un hombre restituido en su relación con Dios, lleva con él el poder de la iglesia, la unción del Espíritu Santo. Y cuando usted hable sin que usted lo entienda y el otro tampoco lo entienda, va a haber un acercamiento, se sentará y van a hablar, hasta lo va a invitar a comer o a un refresco o por lo menos un vaso de agua, y usted va a hablar con él y va a sembrar la palabra de Dios en ese corazón. Para eso los coordinadores tienen que trabajar. Yo entiendo, porque yo no entendía tampoco, yo entiendo que ustedes a veces no lo entienden, y a veces los pastores se meten a supervisores, coordinadores, aceptan el cargo porque no entienden que esto es espiritual y no es una obra social. ¿Me están oyendo? Aunque las obras sociales se van a hacer en la medida que nosotros estemos caminando. Cuando vamos caminando y miramos a un cieguito que se va a meter a una zanja porque no mira, entonces ¿qué es lo que usted hace? Hace una obra social, lo agarra de la mano y lo lleva al camino. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que se nos está agotando son los asuntos de la iglesia. Son asuntos de la hermana Elia María. Entró una hermana, miren, me la puede traer aquí, por favor. Póngame, porque tal vez Magdalena puede estar ahí. Cuando ven entrando los hermanos, me lo traen ahí, aquí. Ok.
Entonces, estamos enfocados en esto porque este es mi primer pegón para mí. Si no existe restitución con Dios, en su relación con Dios, usted como coordinador no va a dar bola. Nadie puede hacer lo que no puede hacer. ¿Puede volar, hermano Berrío? ¿Por qué? Porque no es pájaro. Ok, usted no puede ir a transmitir asuntos espirituales cuando usted es medio carnal, aunque sea pastor. No, porque el ser pastor no quiere decir que seamos espirituales. Eso es lo que vamos a restituir. De ser medios carnuditos, medios carnales, a ser espirituales. Porque la comunicación con Dios no se hace con interferencia carnal, se hace solamente espiritual. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron, pastores? Entonces saben que es urgente esto. Por eso es que la fe es necesaria, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Yo necesito llegar, y estoy llegando ya. Necesito llegar a hablar con Dios. ¿Puedo hacerlo, hermano? ¿Cree que puedo hablar con Dios? ¿Cree que puedo hacerlo? No, pero ¿está seguro? ¿Está seguro que yo puedo hablar con Dios? La iglesia puede hablar con Dios, estoy seguro. Podemos hablar con Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Pero a veces oramos y no sabemos si le oramos al viento o a nada. No sentimos nada porque no tenemos fe. Debe ser restituida la fe. Y eso se restituye a través de esa relación con Dios espiritualmente. Amén. Entonces dijimos un punto. ¿Cuál es el primer punto? Me dijo hermano de Matías. ¿Cuál es el primer punto de la restitución? Una completa comunión. ¿Para qué nos pagan? Para que nos comuniquemos con Él y le demos de comer a sus hijos. Ese es el pago. Y de repente los pastores andamos en política, en haciendo obras sociales. Dejen que el alcalde lo haga. Y háganlo si puede, pero no dejen de comunicarse con Dios. Una completa comunicación con Dios. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cómo se da la restitución? Ahí. Porque ahí va a aprender obediencia. Porque ahí va a tener fe. Porque ahí va a poder hablar con Dios. Y cuando usted pueda hablar con Dios, hermanito, lógrelo. Porque yo necesito lograrlo también. Necesito hablar con Dios. Cuando yo pueda hablar con Dios, hermana Ruth, ¿para qué voy a hablar con alguien más? ¿Estamos de acuerdo, hermano Francisco? Sí. ¿Alguien me puede traer algo, por favor? Había un pastor de la iglesia creció. Había un pastor que dice que la iglesia creció en gran manera. Y él dijo, yo tengo una linda iglesia. Y dice que cuando estaba orando, escuchó una voz que le dijo, no, la iglesia no te pasaba voz. La iglesia, ¿sabes por qué le llegaba a la Quiero pasar por ahí. Por esa anciana que ora. Pero por no, porque solo vive en la material. Y aunque parezca un buen cuento, eso es verdad. Hay cosas que son así. Entonces, aquí, hermanos, aunque nosotros tengamos otras expectativas, solo debe haber una, la expectativa de la iglesia. ¿Cuál? Volver a su Padre. Volver a esa comunión con Dios. Y cuando volvamos a esa comunión con Dios, aparece la iglesia, viviendo como iglesia, actuando como iglesia, hablando como iglesia, pensando como iglesia y sintiendo como iglesia. Entonces dígame, ¿le hará falta algo? ¿Le hará falta algo? Cuando mi mujer teníamos 6 muchachos y un plato de comida y todos comelón, aprendió fe, hablando con Dios. Orando le dijo, Señor, solo tengo un plato. Mi hija mayor comía un plato doble que ese, y mi hijo mayor otro plato doble que ese. Entonces ya hacían falta 2 platos. Y orando con Dios, hubo comida para los 6, para toda la casa. Y se lo digo verdad, no es mentira. ¿Quiere probar que Dios es real y que es poderoso? Relaciónese con Él, restituya todo lo que tiene que ser restituido como iglesia, y se va a dar cuenta
que como Dios le dio de comer a Elías en el desierto,